tenemos diferentes intervenciones de los participantes. Yo voy a intentar conectar varias. Tomás hablaba del cómo. Al referirse al cómo del que ha hablado, al que se ha referido Luis, una de las dificultades que tenemos es cómo llevar al aula esto. El concepto de competencia es algo como muy abstracto. De hecho, yo creo que la idea de Daniel de ese enfoque de México, de hablar de práctica en lugar de competencia, posiblemente iba encaminado por ahí. Por tanto, esa dificultad, estos nuevos currículums, en los que ya están publicados de primaria y en los de secundaria, los borradores que tenemos de secundaria y de bachillerato, hablan de situaciones de aprendizaje precisamente en un intento de ilustrar cómo llevar al aula esto. Porque lo que vemos, por ejemplo, yo cuando visito aulas, es que es muy difícil ver un enfoque realmente comunicativo. Ya no hablo solo de la lengua, hablo en general. La lengua extranjera y cualquier materia, biología, física, conocimiento del medio en primaria, social, natural. Entonces, ese cómo, ¿por qué es tan difícil que el enfoque comunicativo y cuáles son las claves en relación con esto? ¿Cuáles serían las claves para que cuando entramos en un aula pudiéramos determinar si el enfoque que allí se está produciendo es mínimamente comunicativo, si se aproxima a esa idea de comunicación, de competencia comunicativa? En torno a este asunto han girado varias intervenciones. Yo he intentado integrarlas y sintetizarlas. Para los dos, indistintamente, podéis intervenir. Empiezo yo para dejar que Luis se recupere después de su espléndida intervención y luego pues nos complementamos como buen tándem aquí, ¿no? Es una pregunta clásica, la de cómo sabemos qué indicios de una clase podemos identificar, podemos asociar con un enfoque comunicativo, ¿no? Y es algo que está bastante formalizado, como mínimo, dentro de lo que es la enseñanza de una segunda lengua, ¿vale? Después, en otros ámbitos, enseñanza de primera lengua o en otras materias, pues habría que transferirlo, ¿no? Adaptarlo, ¿no? Pero dentro de lo que sería la formulación ortodoxa de una metodología comunicativa, lo que se reconoce también es que no siempre toda la clase tiene que ser comunicativa, sino que lo que tiene que ser comunicativo es el resultado final, ¿no? O sea, todo el trabajo que se hace, que puede en algunas oportunidades no ser comunicativo, tiene que desembocar, tiene que acabar con algunas actividades finales que sí que supongan una comunicación auténtica de aula, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la comunicación auténtica, ¿no? Pues bueno, una idea básica es que tiene que haber una audiencia, tiene que haber una audiencia real. O sea, cuando en una clase los alumnos escriben solo al profesor o hacen cosas que no salen de la clase, que se quedan encerradas allí, cuando no hay feedback auténtico, porque en una comunicación normal real, pues hay reacciones, ¿no? Hay opiniones, hay like en Instagram o en Facebook, ahí lo retuito, hay un jajaja. Entonces, cuando en una actividad de aula no hay reacciones, significa que no hay audiencia. Y si no hay audiencia, el alumno pierde interés en decir algo que sea relevante para aquella persona. Y todo el esquema comunicativo que he mostrado en aquella diapositiva pierde sentido, porque es sencillamente una tarea para satisfacer al profesor para que me ponga nota, ¿no? Hay otros matices, por ejemplo, que el alumno pueda elegir lo que quiere decir. O sea, si el alumno no tiene que repetir, no tiene que, de algún modo, copiar lo que se ha dicho antes, lo que se ha aprendido, sino que puede utilizar su lenguaje propio, significa que ha habido apropiación de conocimiento, ¿no? Y aquí hay un concepto muy importante que es el concepto de agencia, ¿no? La agencia del aprendiz, del sujeto. O sea, cuando realmente una clase ha habido aprendizaje es cuando el alumno se ha apropiado de un contenido, de una estructura lingüística, de un discurso, ¿no? Y esto significa que se lo ha hecho suyo. Y hacerlo suyo no significa que ha repetido literalmente lo que dijo el profesor, lo que dice el libro de texto, sino que ha sabido utilizar sus propias palabras, ¿no? Luego hay otros indicios, o sea, cuando hay pues una situación, cuando se publican textos fuera del aula, cuando participan otros elementos de fuera del aula, cuando es un texto completo, un texto
que tiene principio y final, ¿no? Sea de historia, de biología, etcétera, ¿no? Cuando los alumnos actúan como sí mismos, no están asumiendo el rol de nadie, sino que son ellos los que realmente dicen aquello. Esto significa que conecta con su identidad, y si conecta con su identidad tiene sentido en la diapositiva que estaba mostrando, ¿no? De modo que estas serían algunas de las ideas, en mi opinión. Pues he tomado nota, Daniel, porque yo creo que has dado 5 criterios para valorar, evaluar un aula comunicativa en cualquier materia. Luis. Yo pondría un concepto. Yo he intentado durante toda la hora responder a esa pregunta. Esa ha sido mi idea, porque he centrado en el cómo, ¿de acuerdo? Y la palabra que yo diría sería coherencia. Es decir, según la manera que vamos a trabajar en el aula, pues podremos pedir al alumno una cosa u otra. Por ejemplo, ese examen que yo hablaba que ponía el ministerio de contrastar dos imágenes, para que un alumno haga esa actividad con cierta solvencia, implica que hay que trabajar de forma conjunta los conceptos que se le preguntan. Es decir, el alumno tiene que estar acostumbrado a haber hecho descripciones, tiene que haber escrito descripciones, tiene que manejar los nexos de contraste si queremos hacer comparaciones. A eso me refiero con la idea de coherencia. Según cómo trabajemos en el aula, podremos pedir o no eso. O sea, voy a poner otro ejemplo concreto. Si ponemos un texto de una crónica, ¿de acuerdo? Y le pedimos que vean en esa crónica qué tipo de oración predomina, porque va a ser una oración adjetiva, porque no se ha centrado el profesor únicamente en hacer análisis sintáctico de la oración una oración adjetiva, sino que ha trabajado con textos donde ha visto qué uso se le da a ese tipo de oración. A eso me refiero con coherencia. Según cómo se trabaje, pues podremos pedir. Y ahora, una idea fundamental, creo que hay que saber exactamente qué concepto se les quiere explicar o se les quiere acercar a la alumno. O sea, ¿qué queremos explicar? En función de eso, seleccionar los materiales donde podremos hacer preguntas y respuestas que acerquen al alumno a aquel concepto que queremos explicar. Por ejemplo, una idea clara. Yo quería explicar con la imagen esta de la silla de Gaudí, yo quería hablar de originalidad, quería que el alumno se acercara a la idea de originalidad. Entonces he tenido que buscar 2 fotos donde exactamente sepa que al preguntarle cuál de las 2 es más original y por qué, me vayan a contestar correctamente y se acerquen a la idea que yo quiero, que es la de originalidad. La otra imagen es una imagen bella, eso no es útil. Y he buscado algo de la época expresamente para acercarme al concepto de belleza. Si luego se le pone un poema de Núñez Arce, que es un poema que habla del campo y que habla de algo social, frente a uno que trata únicamente en sí, lo único que busca es la belleza o palabras que son con una gran sonoridad, eso lo intuye el alumno, pero para que llegue a esa idea, previamente el trabajo fundamental es el de selección en casa por parte del profesor del material que se va a trabajar luego en el aula. Claro, muy bien. De hecho, tú has incidido mucho en el trabajo con texto, pero yo diría, me dirijo a los dos, hoy día el concepto, esa buena selección de textos, vamos a hablar de recursos, ¿no? Teniendo claro lo que queremos conseguir en primer lugar, seleccionar los materiales adecuados, los textos. Hay que entender esa idea de texto en el amplio sentido. Hablábamos en la previa de la webinar con Daniel que los vídeos, yo he puesto un ejemplo reciente visto en un telediario, los vídeos buenos tienen una potencia comunicativa enorme y unas posibilidades para el análisis
de diferentes factores, conocimiento, habilidad, etcétera, tremendo. Por tanto, una de las claves, entiendo yo, es, sabiendo lo que queremos conseguir, una buena selección de textos y de recursos, ¿no? Que no pueden ser siempre los del libro de texto al uso, porque puede que no sean los adecuados. Yo creo que es uno de los problemas precisamente que tenemos. La dependencia del libro de texto nos lleva a unos recursos impuestos, vamos a decirlo así, y a una falta de autonomía en el desarrollo de lo que ocurre en el aula, ¿no? ¿Qué podéis decir sobre esto? Bueno, yo diría que en el planteamiento original de lo que es la metodología de enseñanza comunicativa de la lengua, lo que se enseña al alumno está relacionado con las necesidades que tiene el alumno, ¿no? O sea, primero hay que hacer un análisis de necesidades. Claro, en la enseñanza obligatoria parece que las necesidades ya se han analizado, las han analizado las autoridades y han decidido por los niños qué es lo que quieren hacer, ¿no? O lo que tienen que hacer. Pero claro, el análisis de necesidades tiene que ser local, tiene que ser de cada grupo, ¿no? De cada grupo de clase, ¿no? Y que puede variar, porque además con una población escolar extraordinariamente variada y cada vez más variada, porque cada vez hay más migración, hay más diferencias, hay más variedad lingüística, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que forzosamente el docente lo primero que tiene que hacer es conocer a sus alumnos, ¿no? Conocer a sus alumnos y conocer qué es lo que les interesa, qué temas, qué formatos, y a partir de aquí actuar de mediador, de curador de contenidos, ¿no? Yo creo que una de las grandes diferencias que hay entre la educación de hoy y la educación de hace 30 años es que hoy tenemos, pues bueno, algo inagotable como es la red, que está lleno de materiales de todo tipo, evidentemente, y que están allí. Entonces, yo creo que el docente ha dejado de ser un ejecutor del libro de texto. No podemos pedir a los profesores que se fabriquen todo el libro de texto. O sea, los ejemplos que pone Luis me han gustado mucho, son fantásticos y los podemos encontrar en algunos libros de texto, pero no todos los maestros pueden hacer su material, tienen que coger el material de los libros y adaptarlo, y en algunos casos pues buscar otro tipo de materiales, ¿no? Entonces en este planteamiento yo creo entender que el docente hoy tiene que ser un curador de contenidos, alguien que sabe encontrar en la red lo que es bueno y lo que es adecuado para el alumno, y para que sea adecuado tienes que saber quiénes son tus alumnos y qué les interesa, ¿no? Y entonces a partir de aquí puedes construir pues algo que medie entre el programa establecido y las necesidades que tiene aquel alumno, ¿no? Y llevarlo a la práctica. Pero también es algo efímero, porque en 2 años ha cambiado totalmente los intereses de los alumnos. Claro. Y tienes que buscarte otra cosa. Entonces, no va a ser radicalmente distinto, ¿eh? Pero tienes que ir adaptándote. Sí, nos decía Tomás que el concepto que se incluye en los nuevos currículum precisamente es el de texto multimodal o signal, ¿no? Ampliando un poco el concepto. Yo de todas maneras pienso que no se trataría tanto de seleccionar muchos textos, muchos recursos, sino pocos muy potentes, con muchas posibilidades de integrar destrezas, de integrar áreas, etcétera, ¿no? No sé qué pensáis vosotros en este sentido, ¿no? Yo creo que el texto, o sea, el texto malo puedes sacarle mucho provecho dependiendo de la actividad que haces. O sea, no harías sagrados algunos textos y otros malos, ¿no? Sino que depende bastante de la dinámica de aula que construyas, ¿no? Yo creo que partir de lo que los alumnos hacen y de lo que les gustaría hacer, por ejemplo, ahora que tienen mucha actividad comunicativa en la red, los alumnos, y a partir de allí pues empezar a trabajar y conectar con los alumnos, puede ser una buena idea. Un profesor de matemáticas me comentaba que en primero de eso lo que hacía él era ver a qué juegos jugaban los alumnos cada año, y entonces se creaba un usuario, entraba dentro del videojuego y analizaba cómo funcionaban los mecanismos matemáticos para contabilizar aciertos, errores, ganadores, puntuación, etcétera. Y entonces a partir de aquí montaba sus clases
de enseñanza de las operaciones básicas matemáticas, ¿no? Claro, los alumnos estaban allí pegados, fascinados, ¿no? Porque les estaba explicando cómo funcionaba, pues, el juego al que juegan cuando acaba la clase, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de cómo construir este tipo de situaciones. Luis, cuando un compañero de instituto de biología, de historia, te dice, vamos a ver, Luis, que yo no soy profesor de lengua, que yo sobre esto no tengo que saber, no me habla a mí de texto y de... ¿Tú qué le dices? ¿Qué le respondes? Bueno, que la idea no es que tenga que trabajar más, sino que el tipo de demostrarle que ya está trabajando con textos, ¿no? Probablemente esté pensando que un texto es un texto literario, es un texto escrito, o piense que, pues no sé, que una formulación química, por ejemplo, o que un análisis de protocolo de disección de plantas o de insectos en un laboratorio no es un texto, ¿no? Entonces probablemente el problema es la noción de texto que tiene, ¿no? Y no estamos pidiendo más material, sino que hace muchos años el departamento de aquí de la Generalitat me pidió ayuda porque en un proyecto de química, del proyecto Salters se llamaba, que habían traducido todo del inglés y que se basaba en la experimentación, empezaba cada unidad con un texto y los profesores descubrieron que los alumnos no entendían el texto, ¿no? Entonces llamaron al especialista de lengua, ¿no? Tú, a ver, ¿qué hay que hacer, ¿no? Pues, bueno, pues tienes que ponerte a leer el texto y enseñarles a los alumnos cómo tienen que leerlo. Pero esto es el trabajo del de lengua. Digo, no, perdona, pero es que esto es un texto de ciencias, es un texto de biología, es tu trabajo. Es que enseñar biología es enseñar a leer biología y a entender biología. Puedes utilizar técnicas de lengua y aquí estoy para ayudarte, pero es tu trabajo, no es el mío. Bueno, normalmente lo que suele ocurrir es que hay comentarios cuando les plantean un problema o una actividad de matemáticas, pues que no entienden lo que le han preguntado y entonces suelen decir que no saben leer. ¿Qué es lo que hacéis, no? En clase, no, mira, perdona, es que aquí al enseñarle a leer enseñamos todo. Entonces, para eso debería funcionar bien el proyecto lingüístico del centro. Y eso ya, que sería limitarse a 4 o 5 aspectos básicos. De ponerse en trabajar, por ejemplo, en mochilas de libros, donde un libro se pudiera trabajar entre diversos departamentos, establecer unos criterios con respecto a cómo hay que trabajar los esquemas, cómo se puede abordar un texto, o sea, haciendo preguntas, leyendo una primera vez todo el texto para ver y preguntando si han entendido la idea general del texto, luego volver a leer y centrarse por párrafos, hacerle preguntas a los alumnos que como dice Daniel Casani, uno los va conociendo y sabe quién te va a contestar y quién no te va a contestar, jugar con eso para poder ir extrayendo los conceptos básicos de cada uno de los párrafos, es decir, ese tipo de dinámica que fuese una dinámica común a todos los departamentos. Pero yo creo que los compañeros tienen claro que el problema, aunque no lo digan, el problema de que cuando lean un enunciado no sepan qué se le está preguntando, no es algo que atañe únicamente al departamento de lengua. Yo creo que en el fondo todo el mundo sabe que la competencia comunicativa es una tarea del centro y de la familia y del alumno, de toda la comunidad educativa. No es del departamento de lengua aislado. Muy bien. Hablemos de evaluación y exámenes. Una de las cuestiones que suelen alegar siempre maestros, profesores, es que la competencia en general, las competencias, algo tan general, tan amplio, integra tantos aspectos que pretenden evaluar directamente una competencia y en esa obsesión por la evaluación examen, y esto lo complemento con otra pregunta, ¿el examen podría ser una oportunidad comunicativa? Ya que un alumno desde primero de primaria a cuarto de secundaria puede hacer en el entorno de 800 exámenes, en una aproximación que hice con mi compañero Pedro en una ocasión, aproximadamente 800 exámenes tradicionales, escritos. El examen podría ser una oportunidad comunicativa, entiendo yo. Esto relacionado con la dificultad para evaluar las competencias. Bueno, pues empiezo yo. Pues sí, el examen podría ser
una situación comunicativa, evidentemente si se mantienen las características habituales que tiene la comunicación provechosa y eficaz, ¿no? Que es que hay feedback, y hay un feedback formativo, y hay un feedback que supera la cifra, ¿no? Claro, si el único feedback es, pues tienes un 7 y no hay nada más, pues no. Pero si después del 7 viene una tutoría en la que estamos hablando media hora y comentamos todas las preguntas y el profesor explica pues por qué ha valorado mal, y el alumno explica, ahora lo entiendo, y hace las preguntas, si los criterios de éxito del examen se entregan antes al alumno, se explican, se negocian el significado de las rúbricas, puede ser una actividad maravillosa. Pero claro, ya no estamos hablando de una actividad que dura 1 hora o 2 horas, sino que estamos hablando de una cosa mucho más compleja, ¿no? Y en cualquier caso, capturar todo lo que incluye en una competencia, en una práctica. Yo no haría, hago un paréntesis, yo no haría la guerra, con algo que ha comentado Pedro en el chat, ¿no? Yo no haría la guerra para erradicar la palabra competencia. O sea, ya está introducida, ya la conoce todo el mundo. Vamos a trabajar para resignificarla. Vamos a trabajar para que la gente entienda el concepto y no se quede con la palabra, ¿no? Que no ocurra aquello que vas a una escuela y dices, no, nosotros hacemos trabajo cooperativo, y rascas un poco y allí no hay nada. O dices, no, nosotros hacemos trabajo por proyectos, y vas allí de proyecto no hay nada. O sea, la gente se queda con la palabra pero no con el concepto, ¿no? Y entonces ahora regresando al concepto, y ahora se me ha ido al santo al cielo, de cuál era el hilo. No, preguntaba por la dificultad para evaluar. Examen, vale, el examen. Y el examen como oportunidad. Exacto. Entonces el examen yo creo que es una situación muy estrecha para medir tantas cosas como es la comunicación, ¿no? Entonces, muy probablemente yo apostaría por herramientas de evaluación más globales, ¿no? Como un portafolios, como un registro continuado de la actividad del alumno, que pueden incluir un examen y que no tienen que examinarse o revisarse de manera sistemática como un examen, ¿no? O sea, hacer, no sé, una medida como mucho más parecida a cómo funciona en el día a día la evaluación, ¿no? Que es una evaluación continuada, es un registro, ¿no? Si tú haces bien un trabajo significa que eres puntual, que vas al trabajo, que atiendes bien a los clientes, que resuelves los expedientes, pues esto más o menos ya se va viendo, ¿no? Con un pequeño registro de esta actividad, ¿no? Entonces se puede incluir un examen, pero es solo una parte de todo el conjunto. Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel Cassani que puede ser una prueba más dentro de un conjunto, ¿eh? Y voy a contar una anécdota personal, porque creo que podemos trascenderla y entender bien lo que pretendo decir, ¿no? Yo estudié en la Universidad Laboral, y estoy hablando del BUP, estaríamos en el año 82-83, tuve 2 profesoras en tercero de BUP que eran excelentes, ¿no? Las recuerdo perfectamente a las 2, porque yo he aprendido mucho como profesor de esas 2 profesoras. Una de ellas era profesora de historia y ponía continuamente, trabajaba mucho con textos en aquella época de causas, hechos y consecuencias, ¿eh? Y hubo un momento del curso donde nos puso una serie de causas históricas y nos preguntaba que nos aventuráramos a decir, según como habíamos visto, ¿no?, en esa dialéctica a lo largo del año, ¿no?, de que determinadas causas provocaban determinadas consecuencias, que aventurábamos que podría ocurrir a partir de ese supuesto de causa. Y la verdad que la mayoría del curso, pues acertamos, pues nos acercamos mucho a lo que de verdad había ocurrido. Entonces vuelvo a esta profesora, aún no había llegado la LOCSE, no se habían sustituido las actividades por los procedimientos, no habían llegado las competencias, ni los estándares, ni los saberes, pero tenía muy claro que no solamente era importante el resultado, sino el proceso de aprendizaje. Y entonces yo creo que ahí es donde está la clave. Es decir, y vuelvo el burro, ¿no?, a la noria. A la noria, ¿no? Vuelvo a insistir en la misma idea.
el examen como prueba es tan válido como cualquier otra, pero no es lo mismo hacer una prueba como la que yo estoy comentando que hacer una prueba donde de un esfuerzo memorístico se va a reproducir lo que se ha estudiado la noche anterior y que, bueno, en esa prueba es complicado ver si se han adquirido las destrezas y las competencias porque lo que ha hecho ha sido memorizar y poner. A eso voy. O sea que las pruebas, claro que soy partidario de las pruebas, pero soy partidario de una prueba que sea coherente con la forma en que se ha trabajado en el aula, que es un poco lo que he defendido en la charla. Muy bien, dos últimas cuestiones para cerrar. Una primera quizás de más calado. Daniel se ha referido en su exposición a los antecedentes de Vygotsky, los estudios de Vygotsky. Yo tuve la suerte también en su momento de estudiarlo, y él ponía el énfasis en la importancia de la interacción entre personas, la relación interpersonal para el desarrollo del conocimiento y, por supuesto, para el desarrollo del lenguaje. De alguna manera, los entornos socioculturales determinan aquellos códigos lingüísticos, ¿no? Los que hablaba Bernstein, si no recuerdo mal, no sé si eso está obsoleto, esa idea, ¿no? ¿En qué medida un enfoque comunicativo puede compensar esos sesgos, esas brechas que por el origen del entorno sociocultural y unos códigos lingüísticos menos elaborados puedan traer determinados alumnos a la escuela, que suele manejar unos códigos elaborados? Esa es una primera cuestión. Y la segunda, ya un poco más concreta, nos la plantea Pedro, en relación con el debate reciente a partir de la publicación, creo que en el diario El País, de un artículo en el que participaba nuestra anterior ponente, Guadalupe Jover, el anterior webinar, en relación con la enseñanza de la literatura. Ha generado un debate sobre si leer clásicos obligatoriamente sí o no, o cómo hacerlo, ¿no? Esta sería la segunda cuestión. Primera, la importancia de los entornos, la determinación de los mismos y la posible compensación de la escuela con un enfoque distinto, si tenéis ideas de si esto puede ser así, y la segunda sobre la literatura. Yo respondo la primera porque no he leído todavía, lo voy a leer ahora el artículo de Guadalupe, aunque bueno, la conozco y sé qué ideas tiene, de modo que me puedo imaginar por dónde va, pero prefiero hablar de la primera y ceder a Luis que hable de la segunda y también de la primera, por supuesto. Bueno, pues yo creo que sí, que claramente un enfoque comunicativo es una apuesta para ayudar a estos chicos que proceden de entornos más de código restringido, ¿no? Utilizando las palabras de Bernstein, o que han tenido menos opciones de desarrollar su lenguaje por las características del entorno en que se han desarrollado, que otro enfoque más gramaticalista en el que no tienen tantas oportunidades de hablar. O sea, un enfoque comunicativo significa que tú, alumno, eres el centro de la clase, ¿no? Que tienes más oportunidades para utilizar la lengua en contextos reales, para escuchar a distintas personas, para intervenir, para interactuar, y entonces tienes muchas más posibilidades de desarrollar tu capacidad lingüística y ampliar tu repertorio verbal que con un enfoque más gramatical o con un enfoque más magistral, ¿no? Esto me parece claro. Otra cosa es que no sé hasta qué punto la escuela tiene la capacidad de corregir o de cambiar esto. Esto ya me parece mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Si la escuela actúa como un trampolín que abre puertas para que este chico pueda acceder a la biblioteca, acceder a actividades del ayuntamiento que suplan y que ofrezcan otros contextos de uso lingüístico que van mucho más allá del aula y que dejan atrás pues, las experiencias lingüísticas que ha tenido en la escuela, pues quizá tenga más oportunidades que si es sencillamente un enfoque comunicativo que queda encerrado en el aula, ¿no? Pero claro. Luis. La pregunta es compleja. Hace años leí un artículo en el Diario de Sevilla de un inspector
recuerdo, creo que el apellido era Alcaide, si no lo menciono mal, juraría que era Alcaide, uno de los dos apellidos, Sí, sí. que hablaba que se estaba produciendo una cierta traslación en el sentido de que barrios que habían sido periféricos, como por ejemplo en Sevilla pueden ser los Pajaritos, pero que siempre había sacado alumnos del centro para poder estudiar en la universidad, cada vez incorporaban a menos alumnos a centros universitarios, por lo tanto es una zona de pasar a ser periférica, se estaba convirtiendo en una zona marginal. Ahí, por lo tanto, hay un tema socioeconómico y cultural, yo creo, de empezar a degradarse la idea de que la escuela es un medio, que es un ascensor social que sirve para transformar la sociedad. Y eso es algo de mentalidad que viene de la familia, y que, bueno, los que hemos nacido en medios humildes, siempre en la casa se ha tenido muy claro que la única manera de poder mejorar era a través de la educación. Entonces, por lo que quiero decir, que aquí no solamente sería que se trabaja en el aula, sino que en la escuela de familia también sería importante que trabajar desde el punto de vista social, trabajar en el barrio. Ahora vamos a lo que es el aula, ¿no? Pues el aula, yo me centraría básicamente en lo que es el trabajo oral, que yo he comentado al principio, a partir de vídeos, que antes no lo dije, pero cuando he comentado los textos me estoy refiriendo a cualquier tipo de texto, y por supuesto los vídeos son muy buenos, y en ese sentido creo que radio, tanto Radio Nacional como Radio Televisión Española, tiene programas buenísimos, donde pueden encontrar cualquier material para dar en clase y provocar un debate en el aula. Entonces sería, a partir de la realidad de las cosas que le interesen a los alumnos en ese barrio, intentar buscar material que permita la comunicación oral, y a partir de la comunicación oral corregir aquellas deficiencias que se tienen en la comunicación oral, intentar amueblar la cabeza a partir de ese debate, luego escribir, y sería un paso que iría de la oralidad a la escritura. O sea, básicamente sería el trabajo oral y el trabajo escrito como piedras angulares del proceso de enseñanza. Eso sería... Yo como inspector puedo dar fe en un centro de una zona muy desfavorecida de Sevilla, el extrarradio de Sevilla, trabajando de esta manera conseguía unos logros a lo largo de los años, de manera sistemática, reiterada con los alumnos, que se les veía exponer, por ejemplo, en la Feria de la Ciencia, y daba gusto escucharlos. Por tanto, te referías a un artículo del compañero de aquí de Sevilla, Antonio Montero Alcaide, un artículo que publicó a raíz de la experiencia de un chico de Los Pajaritos que había sido rapero, vinculado al mundo de incluso un poco de AMPA, ¿no? Y que había llegado a ser, por la Universidad Mayor de 25 años, había llegado a estudiar filología, si no recuerdo mal, filología hispánica, sí. Y obtuvo la plaza de profesor de secundaria en oposiciones hace como 3 o 4 años, y a raíz de ahí creo que vino esa reflexión y ese artículo del compañero. Luis, me insisten mucho los participantes en la ortografía, pero si te leíste el artículo... Con respecto, me queda la otra pregunta, solamente la literatura, digo, efectivamente, me gustaría conocer tu opinión. Yo he leído el artículo, he leído tanto el artículo como luego lo que se publicó El País referente al artículo, pero lo que no sé, que creo que en redes sociales hubo cierta polémica, de eso no tengo ni idea de lo que se habla, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces yo lo que puedo decir, que comparto plenamente la idea de que la lectura tiene que ser una lectura guiada, ¿de acuerdo? No autónoma, y sobre todo si hablamos de clásicos, que implica que tienen que tener un contexto para poder entender esa obra, ¿de acuerdo? Que tampoco es bueno que determinados clásicos se den a edades muy tempranas, que no está preparado el alumno. O sea, era absurdo que en segundo de la ESO, en el currículum, se dé literatura del siglo de oro. No, en primero y en segundo de la ESO está para entender lo que son los géneros literarios y disfrutar de la literatura. En eso también lo comparto, ¿no? Que a cada edad lo suyo. Y luego, lo que no termino de entender bien, y no puedo hablar porque no tengo claro de la lectura del artículo, la interpretación,
es cuando habla de que hay que dar libertad al profesor, por supuesto lo de la literatura universal y no ceñirnos a la literatura del poema del mío sí, porque hay otros textos que son también interesantes, que eso también lo comparto y además lo he estado hablando en la charla, pero yo sí soy partidario en tercero y en cuarto de dar una historia, o sea, de dar una diacronía con un diálogo de un diálogo entre cada una de las épocas, pero sí, con conceptos fundamentales, textos seleccionados, un diálogo entre el presente y el pasado para poder entender y luego debatir en el aula lo que se está hablando, ¿de acuerdo? Porque en el estudio que había sobre jóvenes de la lectura se decía que ya no se habla, ¿no?, de libros en la calle. Eso, pues tendremos que hablar en el aula al menos de los temas que tratan los libros. Eso no tengo claro cómo va a venir el currículum actual porque no lo he leído, pero desde luego soy defensor de que se haga eso. Otra cosa es que, claro, luego no quiero entrar en el tema de los libros de texto, de que se den multitud de ideas dispersas, sin relación y sin dialéctica entre ellas, y que el alumno es imposible que pueda entender por qué el 18 cambia radicalmente los criterios del 17 si no se ha ido viendo a lo largo del curso cómo dialogan entre sí las distintas épocas. Enrique Morente, el cantante, el cantador flamenco, decía que no había que confundir pureza con puritanismo. Y el debate que se ha ocasionado a raíz del artículo de Guadalupe Jover, de alguna manera creo que tiene que ver con esto. Yo creo que en el artículo de Guadalupe Jover, confieso que no soy un experto, ella no pone en cuestión la lectura de los clásicos, sino la oportunidad, el cuándo hacerlo y el cómo hacerlo, en el sentido que tú planteabas. Sin embargo, parece ser que se ha entendido como una agresión a la literatura clásica española. Por cierto, nos recuerda Tomás Rodríguez que en el magnífico programa de la Consejería Andaluza Comunica, se despliegan una amplia panoplia de propuestas concretas para la mejora de la competencia comunicativa. Lo digo para todos nuestros participantes. Incluso ha ofrecido el enlace que lo tienen ustedes en el chat de la webinar. Y para terminar, vamos a terminar con una cuestión más prosaica, la ortografía. Prosaica pero obsesiva. Me insisten, por favor, José María, que nos den su opinión sobre la ortografía. Quitar puntos por la ortografía, que la ortografía como elemento clave de la enseñanza, bueno, de la lengua y en general de la comunicativa, porque en un examen de biología también se pueden quitar falta. El mismo que puede decir esto no es cosa mía, después quita falta a lo mejor por una falta de ortografía, quita puntos, ¿no? A ver, no quiero cerrar porque me han insistido mucho los participantes en este tema, un tanto también importante, por supuesto, pero quizás obsesivo. Bueno, pues empiezo yo brevemente. La ortografía yo creo que tiene un valor social muy claro, ¿no? O sea, etiquetamos a las personas en cultas, no cultas, en función de si ponen Vs o Bs, ¿no? Y tildes o no, etcétera. Entonces tiene valor, ¿no? El problema es que los alumnos en clase quizá no se dan cuenta de ello o no tienen oportunidades para descubrirlo. Yo creo que si generamos situaciones comunicativas auténticas en las que los alumnos tienen audiencias reales, o sea, escriben para otras personas fuera del aula, cambian la actitud y se dan cuenta de esto, ¿no? Entonces me parece bien que los profesores, y no solo los profesores de lengua, presten atención a la forma de los textos. Yo creo que la forma y el fondo no son tan diferentes. O sea, yo me peleo cada día con papers de mis estudiantes de doctorado que quieren publicar en el journal de no sé dónde y mis correcciones son de forma pero también de fondo, porque es que si las dos cosas no están bien no van a publicar nada, ¿no? Entonces me parece bien que el profesor de biología preste atención a la forma de los textos que escriben sus alumnos, pero no creo que corregir la ortografía o sacar puntos por las faltas de ortografía sea la mejor opción formativa, porque le está transmitiendo al alumno la idea que lo único que importa en biología es poner las tildes o las B largas o las B cortas, y que en cambio la manera como ha expresado aquello o el detalle que ha asumido esto no es relevante, ¿no? Entonces, pienso que puede haber una parte de la evaluación que sea que sea ortografía, pero que tendrían que valorarse otras cuestiones también, como es el grado de elaboración del texto,
Claro, esta idea presupone que el alumno ha hecho un examen en el que acierta o no acierta la pregunta. Y luego está la ortografía, ¿no? Y claro, no, esta no es la visión que queremos de lo que es un texto escrito, ¿no? Buscar una manera más continuada de evaluación, dar al alumno la oportunidad de reformular el texto a partir de algunas indicaciones del docente, trabajos, proyectos interdisciplinarios en que el profesor de biología pueda contar con la ayuda de profesores de lengua. Yo creo que hay caminos que son mucho más interesantes. Yo estoy de acuerdo con el profesor Casani en todo lo que ha dicho. O sea que el tema es complejo. Es decir, la ortografía, a veces estamos muy pendientes de la ortografía y resulta que un alumno o una alumna no tiene problemas ninguno con la B, con la V, con la G y la J, pero no se entiende en absoluto porque tiene una falta. O sea, está completamente desordenado el texto, falta de coherencia, está hablando de una cosa, otra vez vuelve a la siguiente. Y yo personalmente me hace menos daño la B y la V que tener que buscar un busca para saber entender qué es lo que ha escrito en el texto. Entonces, la ortografía debe estar dentro de un conjunto que no solamente sea la ortografía. Segundo, dependerá yo me inclino más por reformular texto, por quitar puntos, pero luego recuperarle la nota, si resulta que en el examen siguiente, en lugar de tener 10 faltas, tiene 8, recuperarle la nota, o sea, que sean medidas que tiendan a corregir esa deficiencia, pero que no lastre. Antes comentaba yo ese carácter práctico que tienen mucho alumnado, ¿no? Que dice que esto no me renta, porque se puede llegar, y además lo conozco, de alumnos que resulta que tenían un 6 en el examen por ortografía, se le queda un 4 y el siguiente ya no estudia, porque como no lo va a probar. Entonces hay que, porque el problema es también la falta de voluntad, que bueno, es otro tema, ¿de acuerdo? Pero hay que saber jugar con esos equilibrios, ¿de acuerdo? Y tiendo más a todo aquello que sea reformular y trabajar con texto, leer y escribir. Yo creo que así se reducen las faltas de ortografía. Ahora, si un departamento considera que hay que quitar puntos, desde luego no seré yo el que diga que no. O sea porque ellos serán los que conocen a su alumnado y sabrán que si le quitan 2 puntos el alumno va a seguir estudiando y no va a tener problemas, y lo va a ver como un aliciente, pues, para que en el siguiente hacerlo mejor. Eso ya dependerá, como digo, del centro del departamento, pero me inclino más por la postura que ha dado el profesor Casani. Muy bien, pues Yo vamos cerrando. si me dejáis añadir, yo sí, creo claro, que por supuesto. es una buena idea segregar 2 valoraciones, o sea, que el profesor de biología ponga una valoración del contenido, de todo el proyecto que ha hecho, y luego ponga otra nota de, por ejemplo, la calidad lingüística. Y la calidad lingüística solo es apto o no apto. Y luego, a lo largo del curso, pues el alumno tiene que demostrar que está en condiciones de llegar al apto. No en un trabajo, sino en varios. O sea, yo creo que lo importante es guiar al alumno, es también no contaminar la nota de biología por las B largas y las B cortas, como decía Luis, y darle criterios al alumno para que pueda mejorar. Sí, porque además de esa manera se está incidiendo en el proceso, sí, no en el acto puntual. Exacto. Y claro, lo que no cabe duda es que marcar con un boli rojo simplemente no es suficiente. Eso es evidente y se deduce de lo que habéis dicho cada uno de vosotros. Hay un comentario que no quiero dejar de hacer. En la medida, nos dice Pedro, que en la medida de que el lenguaje en particular y la comunicación en general es un poder. Cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de equidad, es una obligación ética y social dar un enfoque comunicativo adaptado a los contextos. ¿Entiendes? Eso lo he añadido yo, adaptado a los contextos. Cerramos. Yo me lo he pasado bien, de verdad, que no puedo decir otra cosa. Ha sido un placer. Porque aquí se han vertido una cantidad de ideas interesantes, de análisis teórico profundo, entiendo yo, no solo ya sobre un enfoque comunicativo, sobre la competencia comunicativa, sino en general sobre la enseñanza, pero además se han dado muchas claves prácticas. No hablo de recetas, pero sí muchas ideas interesantes para poder llevarla al aula directamente mañana. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es aportar luz, aportar debate, aportar ideas
y aportar práctica en la medida que podamos a través de pantalla, que no es fácil, ¿eh? A través de una pantalla aportar práctica. Vosotros, dos figuras, sin lugar a dudas, yo creo que hoy lo habéis conseguido. Os lo queremos agradecer encarecidamente. De verdad, ha sido un auténtico placer y espero que todos nuestros participantes hayan disfrutado en la medida que yo lo he hecho también aprendiendo de vosotros y bueno, y los que no van a tener a su disposición dentro de un par de días los vídeos, las grabaciones en el canal de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa para satisfacción y regodeo de todo aquel que los quiera ver. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Daniel. Si queréis despediros, voy a traer la palabra. Nada, pues nada, muchas gracias por la invitación, me he sentido muy a gusto. Estaba pensando, perdón, que no parece un foro de inspectores. Es que no es solo de inspectores, lo promueven los inspectores. Está muy bien, también de inspectores, pero me refiero que lamentablemente no, ya lo vimos antes, ¿no? Que no hay tanta tradición y me gusta mucho. Voy a ver el resto de vídeo de webinars para ver, Sí. a ver qué es lo que se ha dicho. O sea que muchas gracias. Ha sido un placer, Daniel. Luis. Nada, que muchas gracias, bueno, sobre todo por haber estado aquí y haber podido compartir la tarde con todos ustedes. Para mí ha sido un honor. Para mí es un orgullo tenerte como profesor en un instituto de la provincia de Sevilla, Luis. Hasta Gracias. siempre. Adiós Gracias. a vosotros dos y a todos los participantes. Hasta la próxima. Os esperamos.